Bienvenidos una vez más al Juicio del Gamer y el día de hoy vamos a empezar a reaccionar a los 25 tops 25 definitivos de Game Boy Color y vamos a iniciar con Harm. Hola a todos amigos, ¿qué tal estáis? En el que el universo y replicar ki y elegir el momento perfecto para desatar un Kamehameha. Revive toda la saga Z con gran fidelidad y está bien cargadito de personajes, y aún destaca como uno de los títulos más perspicaces y originales del universo de Toriyama. El bombardero azul, tras brillar en monocromo... Híjole, iniciamos con uno de Dragon Ball y pues la verdad, siendo franco, yo soy fan de Dragon Ball, pero hicieron mejor la versión de los Caballeros del Zodiaco de Game Boy Color. Y de hecho era el mejorcito que habían sacado en ese entonces. Promo trajo acción y plataformeo del bueno con la subsaga Extreme, y el 2 se cuela entre los puestos de honor. Esta secuela dio un salto de calidad y nos permitió jugar con X y Zero, cada uno con su propio estilo, claro está. También lo hizo especial su sistema de equipamiento de almas de ADN de los jefes derrotados para obtener mejoras permanentes. Así que tiene cosas muy top y está todo requete bien condensado. También hubo Ahí sí, lo puso un poco bajo, pero sí debe estar ahí en el top el Mega Man Extreme 2. Aparte que es uno de los pocos exclusivos que salió de Game Boy Color y que no han hecho port ni nada por el estilo. Rompecabezas muy buenos, y dos se cuelan en este top 25. Para empezar, esta fusión del universo Pokémon con la adictiva fórmula de panel de Pong, que dio como resultado Pokémon Puzzle Challenge. Sus creadores acertaron de lleno al integrar la temática de la segunda generación, llevándonos a competir contra los líderes de gimnasios de Johto en frenéticas batallas de ingenio y velocidad. Era el compañero perfecto para partidas rápidas llenas de tensión. Hace ahora acto de presencia una... Fíjate que ese juego de Tetris fue muy bien adaptado y la segunda generación fue perfecto porque sí es más basado en el juego. Porque la versión del 64 está muy padre, pero está basado en el anime. Actor secundario que se atrevió a hacer las cosas de forma diferente. Hablamos de Imagination, un RPG con una personalidad arrolladora, un mundo de fantasía único y una historia sorprendentemente madura y bien escrita. Su sistema de combate, basado en invocar criaturas a través de los Dreamstones, era profundo y estratégico. Fue un título valiente que ofreció una gran alternativa al Catch and Breed por excelencia. Pero si hablamos de RPGs inusuales, pocos fueron tan originales. Vaya que ese título no lo he jugado, así que no podría dar una opinión franca. Como el que firmó Camelot, que obró su magia y convirtió un juego de golf en una de las experiencias más absorbentes de la consola. Sí, es Mario Golf, que combina aventura y hoyos a través de un golfista que llevamos desde la academia hasta la cima, mejorando durante el proceso sus estadísticas y compitiendo en torneos. Esta fusión de géneros resultó ser una fórmula ganadora y tremendamente original. Se asoma ahora un plataforma. Siento que puso muy abajo Shantae, ahorita que estamos viendo. Y Mario Golf, pues sí, tuvo mucho mejor la versión de Game Boy Color que la versión del 64, efectivamente. De última hornada que exprimió que dio gusto el hardware de la consola. Hablamos de Shantae, una proeza técnica que parecía de una consola de mayores prestaciones. Las animaciones de su protagonista, sus transformaciones mediante danzas y el uso de su pelo como látigo lo hacían único. WayForward creó un plataforma sublime en un mundo vibrante y lleno de carisma. Fue un tesoro que, por desgracia, pocos cataron en su día. Konami, por su parte, se atrevió con una propuesta radicalmente distinta, ofreciéndonos una de las aventuras más originales del catálogo. Es Stranded Kids, y el objetivo no es derrotar a un malo maloso, sino simplemente sobrevivir. Hemos naufragado en una isla desierta y debemos buscar comida, agua y refugio, así como combinar objetos para crear herramientas. Esta premisa, medio camino entre la aventura y la simulación, propone una experiencia solitariamente guay. Nos engorilamos ahora con un juego de Game Boy que tuvo versión para Color. Ay,
El otro que puso Survivor Kid, pues sí, sí merece estar ahí. En Japón. Se trata de la reimaginación de Donkey Kong Country 3, que aquí jugamos en monocromo como Donkey Kong Land, y que se cuela. Fíjate que Donkey Kong Land pues tiene sus versiones para... Pues no para el Game Boy Color, y aparte está mejor lo que hicieron en Country. La adaptación del primer Donkey Kong Country es... Y ahí sí merece estar Donkey Kong Country. Ahí sí tendría que estar. Aunque, pues sí, es como dicen, superó el techo técnico y lo adaptó muy bien para lo que era la consola de Game Boy Color en su momento. la bóssola de Nintendo, que estaba enmarcado en un RPG. El Pokémon Trading Card Game, muy entretenido y la verdad sí lo adaptaron muy bien para el Game Boy Color. Es una pena que no sacaran versiones posteriores para el Game Boy Advance, para el 10, el 3DS y posteriormente para el Nintendo Switch. Porque yo creo que sobre todo la parte del 10 se pudo haber adaptado muy bien el juego. No sé, y si hubiera tenido buena popularidad porque a diferencia de nomás salió una versión para Game Boy Color. Y el resto de los juegos, pues, por ejemplo, en Yugi sí salió mucho en Game Boy Advance, que tuvo un auge muy fuerte en el Game Boy Advance. Y luego en el 10, sobre todo en línea, se juega muy bien. No sé por qué no hicieron esto para Pokémon. En una isla como excusa para desafiar la saga que sentó las bases del JRPG japonés. Menudo recopilatorio es Dragon Quest 1 y 2, Agüita. Enix no se limitó a aportar los originales de NES y ya. En su lugar mejoró de arriba abajo su apartado visual, los dotó de una interfaz más cómoda y ajustó la dificultad. Fue la oportunidad perfecta para que una nueva oleada de jugadores descubriera los orígenes de semejante saga legendaria. También hubo rol en otra saga legendaria, esta literaria. Dragon Quest, pues sí, sí merece estar en el top. Y Harry Potter, ay cabrón, se la fumó. Y cinematográfica. Kryptonite Games hizo un trabajo magnífico con la piedra filosofal, pero fue la cámara secreta la adaptación que partió el bacalao, que nos llevó a Hogwarts para batirnos en combates por turnos con un sistema basado en el uso de hechizos la mar de divertido. Está indicado para fans y no fans por igual de Harry Potter, que tuvo suerte y regaló buenas experiencias en esta maquinita. Vamos con el primer sobre... No manches, esa está fumada, Harry Potter. Y algo que se me olvidó mencionar, porque en mi caso separé los dos tops como ARM, pero vi que los siguientes youtubers que vamos a reaccionar combinaron Game Boy y Game Boy Color. Y es sencillamente porque, pues sí, es una versión deluxe del Game Boy, como fue el 10, el DSi y el 3DS y el New 3DS. Y es de que no han sacado juegos exclusivos suficientes del DSi ni del New 3DS que dijeras, no, pues le da mucha vida a la consola para varios años. No pasó así. Y en el Game Boy Advance, pues nomás fueron diferentes modelos. Yo creo que la versión deluxe de Game Boy Advance fue nomás la... Y ya no ocupabas batería externa. Y ya la podías tener con un cargador y estaba mucho más iluminada la pantalla. Que pues sí, es un nuevo modelo de consola. Pero en Game Boy y Game Boy Color, pues se vería mucho. Y este güey, ¿por qué puso tan bajo el Mario Tennis? Saliente. 13 hay en total, una cifra nada desdeñable, y Camelot volvió a demostrar su maestría con Mario Tennis. Al igual que en Mario Golf, aquí no solo jugamos partidos, sino que vivimos una aventura en la academia de tenis, donde entrenamos, mejoramos nuestros atributos y ascendemos en el ranking. Esta capa de progresión, unida a una magnífica jugabilidad arcade, lo lleva al Olimpo de este deporte sin ser en absoluto purista. Y entra ahora como una exhalación Wario, el antihéroe de Nintendo, que protagoniza una... Y lo puso más abajo el Mario Tennis de Game Boy Color. Y la verdad es que la versión de Game Boy Color estuvo mejor en la versión de Game Boy que en la versión del 64. Y esto simplemente por el modo historia que metieron. Es muy bueno, Muy, muy bueno.
Una aventura que rompe muchas reglas. Fue su segunda en solitario, la primera en color, Wario Land 2, y su genialidad estriba en que Wario es inmortal. Es decir, en lugar de morir, los ataques enemigos le aplastan, le queman o le convierten en zombie, y cada transformación se convierte a su vez en una herramienta para resolver puzzles y descubrir rutas secretas. ¡Juegazo! Igual no lo sabéis, pero el juego... Pues sí, sí es un juegazo. Y sí, digno que esté Mario Land 2 en un top. de cartas de Pokémon tuvo una secuela que por desgracia se quedó en Japón y que perfeccionó y mejoró su concepto. Pokémon Card GB2 cogió la sólida base de su predecesor y la expandió en todas direcciones. Añadió un montón de cartas nuevas, una isla completamente nueva por explorar y una nueva trama con el Team Rocket. Para muchos fans nipones es el juego de cartas de Pokémon definitivo, un inagotable pozo de horas. Nuestro diseño de los niveles interconectados no sabía que salió un Pokémon Trading Cards 2. Qué mal que salió nomás en Japón. es la leche, y el sistema diurno y nocturno todo un puntazo. Escalamos en el top 10 para toparnos. Pues el Wario Land 3, pues sí, es uno de los mejores títulos que sacó el Game Boy Color y siento que es donde aplastó mucho. Con el mito de Game Boy, pero mejorado y a todo color. Tetris DX es la clara demostración de que la perfección tiene margen de mejora incluso en conceptos aparentemente simplistas. Esto es el Tetris de toda la vida, pero vestido de gala, con nuevos modos de juego, siendo el versus contra la máquina la joya de la corona y un ritmo más ágil. Se alzó claramente como la versión definitiva del puzzle más grande de todos los tiempos. Game Boy Color se sumó. La verdad, ese Tetris está mejor la versión del original con colores de Game Boy Color. El Tetris DX, la verdad. Tenía mejor estilo y estaba mucho más adictivo y tenía mejor opening soundtrack. El punto final. También tantos de calado inimaginables no mucho antes, como Metal Gear Solid, que no es una adaptación del título de PlayStation, sino una entrega completamente original que porta este nombre con todo merecimiento. Es una vuelta a los orígenes al rescatar la esencia de la infiltración táctica en perspectiva cenital 2D, como los clásicos de MSX y NES, pero con mejor diseño de niveles, una historia a la altura y una jugabilidad tremendamente pulida. La consola también acogió el debut del spin-off Pokémon. Pues sí, ese Metal Gear es muy bueno, ¿eh? Se la rifaron con una historia original y de hecho está mejor que como lo diseñaron en el otro Metal Gear. Maníaco de Dragon Quest, y no era peccata minuta, porque si había una saga y un universo que podía proponer una experiencia de catch and breed a la altura de la de Game Freak, esa era la joya de la corona de Enix, que supo además dónde hacer un hincapié diferencial al apostar por un sistema de cruce de monstruos para crear descendencia. Vaya, sí es muy fanático de Dragon Quest. All Stars, que se hizo pequeñito con apellido Deluxe y se cargó hasta los topes para la ocasión, con un mapa mundi, un modo de desafío con objetivos específicos en cada nivel, carreras contra un Boo y como guinda del pastel, el aquí conocido como The Lost Levels como recompensa. Casi nada. Vaya que esta versión deluxe del Mario Bros. La adaptaron muy bien para el Game Boy Color, la adapta bien para los colores, le ponen Overworld. Te permite cambiar entre Mario y Luigi. Y tenía modo versus. La verdad le metieron súper bien a esta versión de Mario Bros. Deluxe. Y algo en contra es de que incluso esta versión es irónico. Porque la versión de Game Boy Color es mejor que la versión que sacaron del port del Game Boy Advance del Mario Bros. 1. Digo, una vergüenza para el port de Game Boy Advance, pero un logro histórico para el Game Boy Color. Volviendo al universo de los monstruos, la secuela del spin-off de Dragon Quest llegó por parte de crianza. Este es otro antiguo pasado por el taller de los sueños. Especial 3 obras maestras, valor a modo. No mames, mete pro Dragon Quest. Siento que despreció un poco el top. De nueva clase, un sistema de medalla estratégica brutal. Y ojo porque hay 3 dieces, 3 obras maestras, los 3 del podio. Y lo abre los Zelda de Capcom, que aunque existen diferencias entre ambos, forman un núcleo indivisible.
Oracle of Ages y Oracle of Seasons son pura fantasía. Uno tira más hacia la acción con cambios de estaciones y el otro a los rompecabezas con viajes en el tiempo. Pero todo está interconectado. Todo, como digo, formando parte de un mismo todo, valga la redundancia. Y es un todo sublime. Pero antes de esta gesta dual... No me joda. ¿Qué puedo decir? Pues uno, yo sí separaría Oracle Age y Oracle of Seasons. De hecho, es mejor Oracle of Seasons por la mecánica, porque uno es el traslado de los tiempos y son mazmorras muy diferentes. De hecho, el de Age es como más original y el Season sí se basa mucho como si fuera un tipo port del primer Zelda. Muchos de los jefes son muy parecidos y juega mucho con las estaciones. Y es la parte que la hace muy interesante. Y lo otro, pone muy alto Link's Awakening. Vamos a escuchar lo que dice. Pudimos redescubrir una maravilla, el Zelda de Game Boy, que recibió el tratamiento de lujo que merecía con apellido DX. Un tratamiento de color que dio una nueva dimensión visual a la onírica isla Koholint, y también de contenido, porque añadió una mazmorra completamente nueva e ideal para esta consola al girar en torno a puzzles cromáticos. Esto, por tanto, estaba lejos de ser un refrito. Esto fue un regalazo de gratitud eterna. Pero el rey es el rey, y hubo un juego múltiple que arrasó en todos los sentidos en esta consola, la segunda generación de Pokémon, compuesta por oro y plata en primera instancia, y luego también por... Mira, lo que es Link's Awakening, yo soy fan de Zelda, lo he dicho, es mi franquicia favorita, es muy bueno, pero es de los tops, pero es una versión que salió en el Game Boy original. Ese es número uno. Número dos. Y meten mucho la parte del color. Y sí meten el nuevo Dungeon. Pero no la gran cosa. Y lo que sí le mete mucha la atención es el side quest del ratón. Que eso sí es algo muy llamativo. Pero bueno, si lo ponemos entre las dos versiones, sí es mejor la versión de Link's Awakening. Pero digo nuevamente, es un juego que salió en el Game Boy. Los que salieron de Game Boy Color exclusivos son Oracle Age y Oracle Season. Y son muy infravalorados, pero son buenísimos. Y sobre todo porque puedes conectar ambas versiones. Eso es algo muy extra, muy, muy bueno. Entonces, pues no. A mí en lo personal no pondría tan arriba el Link's Awakening, siendo que es más un port de su versión de Game Boy Color. Por los juegos nuevos. Bueno, yo es algo que sí caracterizo mucho de los tops. No pongo un port o un remaster 1.1, al menos que sea muy bueno, pero no lo voy a poner por encima de nuevos títulos. Al menos que sea muy, 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 muy bueno, muy destacado. Pero en el caso de este, pues no es tan así. Y de Pokémon, Oro y Plata y Cristal, sí estoy de acuerdo que es el top 1. Porque casi en las primeras 3 generaciones, los Pokémon siempre iban casi en el top. De hecho, casi en el 4. Porque sí había muy buenos títulos, pero pues, la verdad se la rifaba mucho Pokémon. Pero aquí, sí, de las mejores. Para mí se me hace la mejor generación, la segunda. Es top la segunda generación. Pero es muy diferente a la versión Cristal de Oro y Plata. Entonces Oro y Plata sería segundo lugar y Cristal sería primer lugar. Porque para empezar te permite elegir el género. Entre ¿Are you a boy o a girl? Sería como lo primero. Luego segundo, los Pokémon tienen sprites de animación. El Game Boy Color. Y tienen mucho más contenido. ¿Sí? Por ese lado, sí. Yo le elegiría más, en primer lugar, la versión Cristal. Y pues muy bien, ese sería todo de la reacción de este top. Suscríbanse, denle like, eso me va a ayudar mucho a darles más contenido de calidad.
y que tengan un excelente día, tarde o noche, donde quieran que estén. Les dice el Juicio Gamer. Adiós.